Continuamos con Vox Populi, Vox Days, en este caso, en esta oportunidad, con Ernestina Guzmán, Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañautu y del Comité Regeneración. De Regeneración. Ernestina, antes de que partamos con la entrevista, me interesaría comentar una noticia que salió hoy día en la mañana y que, ¿cómo se llama? Y que, bueno, yo creo que debe tener molesto a más de alguna persona. Dice relación con lo que es la justicia, que de una u otra manera nos toca a todos y que, entre paréntesis, es un tema con el cual constantemente aquellos que somos dirigentes estamos lidiando. Bueno, en el tema de la justicia particularmente hablando, me acuerdo alguna vez en el liceo cuando estudiamos en historia el código de Hammurabi, se halagaba el hecho de que el código de Hammurabi fue bastante revolucionario en su época porque fue prácticamente la primera vez que se plasmó, en este caso en la piedra, las leyes de manera tal de que fueran asequibles para todos. De hecho, el mismo código que estaba grabado en una estela de granito negro estaba puesto en lugar público para que cualquier ciudadano fuera capaz de leer ahí y reconocer aquellos derechos que lo protegían. Tenía cosas que eran muy buenas y tenía algunas cosas que eran criticables. Una de ellas es que todavía aún el código consagraba el hecho de diente por diente, ojo por ojo, oreja por oreja, ¿ya? Y también, otra cosa que también era criticable en el código de Hammurabi, era el hecho de que establecía las penas de acuerdo al estatus socioeconómico o de poder de aquel que las debía cumplir. O sea, había una justicia para ricos y había una justicia para pobres. De aquella época, ahora han pasado miles de años y estamos hoy día no en Mesopotamia, estamos en Chile. Y aquí en Chile tenemos una justicia para ricos y tenemos una justicia para pobres. Me refiero al caso que hoy día sale en las noticias, particularmente Roberto Guzmán Lyon. Roberto Guzmán Lyon es un ejecutivo de Soquimich, muy amigo de Ponce Lerú. Él, por temas que no vamos a discutir ahora, fue multado con 550.000, o mejor dicho, déjenme ratificar la cifra, 550.000 UF, una multa por cuestiones chanchulleos relacionados con valores y seguros que no eran de los más correctos, bueno, tal como fue el caso Soquimich, que todavía no concluye en su totalidad, y la Suprema ya había salvado a este personaje al rebajar esta multa, solamente ratificar la rebaja de esta multa un 14%, que equivalía más o menos a 75.000 UF. Esa multa fue pagada, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado en algún momento dice, con todo lo que se demoró en pagarla, que debía pagar por lo menos los intereses asociados a ella, que eran 3.100 millones de pesos. Pues bien, ¿qué pasa ahora con la Suprema? La Suprema simple y sencillamente descarta el cobro de esta multa, de estos intereses, en favor de Roberto Guzmán Lyon, por el hecho de aplicar una ley posterior a la comisión del delito, que era sancionado. Una cláusula que en definitiva establece el uso de una ley posterior más favorable. Una ley posterior más favorable, por supuesto, a la cual no tienen acceso todos los chilenos, pero sí los ricos y poderosos. ¿Qué te parece, Ernestina? Una burla, pero no me sorprende en absoluto porque así ha sido siempre. O sea, una persona pobre o un dirigente como nosotros, si llegamos a cometer una falta de repente en el manejo de los recursos públicos de proyectos por ignorancia, por falta de capacitación, de información, el Consejo de Defensa del Estado lo persigue mucho hasta por 10 pesos. Y efectivamente hay justicia para ricos y para pobres. No es lo mismo que cometa un delito usted, yo o cualquier persona común y corriente a que los cometan los poderosos. O sea, tenemos muchos ejemplos de gente que ha cometido delitos gravísimos, muerte y otras situaciones, la corrupción, por ejemplo, que está así como muy solapada, pero que existe, está muy fuerte en todos los espacios, eso queda impune. Entonces, lamentablemente,
no hay nadie que tenga los pantalones o las polleras bien puestas, porque también tenemos que hablar de mujeres, porque soy bastante, no sé si feminista, pero sí creo que hay que destacar el rol de la mujer en la sociedad chilena, por todos los espacios que hemos ido ganando. Entonces, no han tenido una actitud o una disposición a querer arreglar, o sea, a querer equiparar las leyes a favor de, dependiendo de la situación, primero hacer leyes que vayan en relación al delito que se comete, pero en igualdad de condiciones para ricos y pobres, porque al fin y al cabo, si un tipo, como los tipos que violan mujeres que son pudientes, quedan libres, pero un pobre, como dicen por ahí, viola a una mujer y se va a la cárcel, aunque yo creo que debería existir la pena de muerte para la violación, por ejemplo. Violación o cualquier delito, porque me estaba acordando a propósito de ricos y pobres, extrema el caso de Monseñor Cox. Monseñor Cox, acusado por que fue denunciado por abusos deshonestos y que rápidamente fue sacado de acá de Chile. Hoy día está viviendo unas vacaciones eternas allá en Italia. Y Expiña también. Porque era Monseñor Cox precisamente, pero no era un cura cualquiera de los que en definitiva han entregado las llamas, salvo Caradima, ¿ya? Pero que fue un caso extremadamente emblemático y que causó gran revuelo público, lo cual significó en definitiva su caída. Ernestina, tú eres dirigente de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu desde el 2016. El 15 de enero recién pasado ha sido ratificado por un periodo de 3 años. 3 años. Tú has estado involucrada en muchas cosas más, pero antes de meternos de lleno en eso, quiero que me cuentes algo que me parece sumamente interesante. Partimos hablando de Mesopotamia que estaba entre ríos, ¿ya? Y de Pedro del Río Sañartu se dice que es una población que está entre vías, encerrada entre la vía férrea y la autopista o carretera costanera. ¿Cómo vives esa realidad como pobladora y dirigente, por supuesto? A ver, esto... Yo volví el 2016 porque fui dirigente desde el 90 al 2006. Yo diría desde la transición a la democracia, pero previamente entre el 87 y el 90 hacia la media clandestina, dirigente de comité por la lucha en contra de la erradicación de la costanera de Concepción. Entonces, con miedo, obviamente, entre el 87, por las características también de mi familia. Mi padre fue militante comunista, yo también de izquierda comunista. Entonces, son cosas de las que había que cuidarse. El 2016 me retiro, fui también parte del liderazgo del proyecto de erradicación de los pobladores de Costanera, y eso incluye Pedro Valdivia, Aurora, Pedro del Río y era Cerro Chepe. Pero en el camino se fueron bajando sectores por solamente incidencias políticas nefastas que afectó todo el proceso, porque no sería la misma historia hoy día, la historia que tenemos hoy día no sería la misma si hubieran estado todos estos sectores involucrados, no nos hubieran quitado tantos terrenos para la empresa privada y no estaríamos sufriendo la segregación, la situación de estar permanentemente inquietos porque somos un territorio apetecido para el poder económico de Concepción. Entonces yo creo sinceramente que con el tiempo va a tender a desaparecer para recuperarlo para los fines elitistas que se pretenden. Entonces es muy doloroso estar entre líneas y carretera. Antes estábamos al otro lado de la línea, escondido por muchos muros que tenían en Prat. Después de los muros estaban los silos, la línea, y de ahí venían todos nuestros barrios. A partir del 95, 96, que empieza todo el proceso de movimientos, porque entre el 90 y 95 estuvimos en la lucha por la erradicación de los pobladores. Entonces, cuando ya el presidente Elwin firma convenios para empezar a hacer estudios en la costanera, empieza también Rivera Norte. En 95 se instala el programa Rivera Norte con el equipo de profesionales para este fin, en donde obviamente nosotros pasamos a ser anulados. Pues no se cuenta la historia desde el 90 para acá o la previa al 90, en donde los pobladores se organizaron para la lucha por la erradicación. La historia
La historia se cuenta a partir del 95 a través de las memorias que hicieron precisamente el Estado a través de su instancia. Pero nosotros desde el 90, por lo menos me hago cargo de lo que nosotros venimos planteando, es el soterramiento de la línea férrea, ojalá en su totalidad desde Chiguayante por lo menos, que es lo que uno tiene más cerca, más próximo, hasta el Cerro Chepe o un poco más allá, ¿ya? En ese tiempo nos dieron varias bofetadas diciendo que no era posible, que eso era imposible por el tema del río, las napas subterráneas, etcétera, etcétera. Estuvimos mucho tiempo en eso. Ahora de nuevo vuelvo al 2016 y vuelvo a la arremetida con ese proyecto de soterramiento que existe, que de alguna manera hace justicia a lo que nosotros veníamos planteando, que es posible soterrar la línea férrea, solo que volviendo al concepto de justicia y de que no han habido autoridades que estén a la altura y que tengan los pantalones bien puestos, como digo yo, las polleras o los cojones, como a algunos les molesta que uno les diga, y las polleras bien puestas como para asumir este desafío de soterrar la línea férrea en Concepción, porque vendría a resolver muchos problemas, demasiado. Nosotros estamos al otro lado de la línea, nos implica en estos momentos en que hay un movimiento de trenes, yo diría, relativamente prudente, pensando en que son líneas para los trenes de carga y trenes de pasajeros. Tenemos que estar 20, 30 minutos a uno o al otro lado de la línea para cruzar a nuestros barrios, ya sea como peatón o en vehículo. Y peor todavía para la gente de Pedro Valdivia, que no tienen ninguna otra salida salvo ir al río. Entonces nosotros por lo menos tendríamos la salvedad de caminar desde Siglo Sangüesa o de Cruz al puente Yacolén y pasar por los túneles esos que hay, que son un poco riesgosos. Entonces, antes de, como digo, después cuando ya se implementa el proyecto Rivera Norte, empiezan a caerse los barrios, nos meten un puente Yacolén que no estuvimos de acuerdo en su momento, porque nos dividen, o sea, como típico en Chile, todo lo dividen, todo lo segregan, nos dividen, pero se hizo. Yo creo que planificaron muy bien, o sea, de hecho nosotros vivíamos en un barrio donde todos teníamos sitios grandes, que en tiempo de dictadura logramos sortear toda la miseria que se vivía, sobre todo las familias que eran de izquierda, por el hecho de que teníamos patios grandes para cultivar huertas, la hortaliza, las verduras, crear chanchos, gallinas, conejos, que era lo que nos ayudaba a subsistir en muchos casos. Y teníamos nuestro patio trasero, el río Biobío. Las lagunas donde hoy día están construidas nuestras casas, eso eran, obviamente, hoy día hay que decirlo, en ese tiempo no estaba la lucha por el verde, por la naturaleza, nada, o sea, se avasallaba, ¿no? En esa época rellenar un humedal era sanear un terreno. Claro, esa era la verdad. Y las lagunas nuestras eran todos humedales, porque no hay que perder de vista ni olvidar que toda la costanera desde el puente, yo hablo desde el puente viejo, hoy día le llamo Patricio Elwin, que no identifica en absoluto, para nosotros es el puente viejo, de ahí para acá había bastantes humedales, lagunas bonitas, sus aguas limpias, transparentes, que nosotros nos bañábamos, y la otra opción era el río, pero como era tan peligroso, los pobladores que vivíamos ahí hasta antes del 73 nos bañábamos, o hasta antes del 78, nos bañábamos en esas lagunas, pero eran mucho más seguras, pero eran aguas que corrían, agua transparente, y esas eran humedales, y era el paleocauce de todo lo que son las lagunas en Concepción, porque todas las lagunas, Laguna Redonda, todas las lagunas que hoy día están en proceso de lucha y de recuperación y de cuidado. Bueno, con el proyecto Rivera Norte, yo creo que la autoridad pensó en su momento, bueno, le entregamos unas casas a esta gente y recuperamos un montón de terrenos para venderlo, y lo vendieron en la mano privada. Y hacer toda esta infraestructura que no estaba prevista, como los puentes, como las carreteras que hicieron aquí y que avasallaron y violentamente con nuestra identidad, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, porque hoy día Pedro del Río, es verdad, logró la erradicación, logró que los pobladores no se fueran, que se iba a Boca Sur o Centinela, que era lo que estaba previsto en 90, si hubiera, o sea, hasta el 89 de haber seguido la dictadura.
era llevarnos a Centinela o a Boca Sur, para ellos implementar su proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, que preveía solo viviendas de alto costo, de alto valor, con canchas de tenis, todo el río navegable. Yo conocí ese proyecto, por eso el anteproyecto, por eso lo digo. Entonces, pero también nos redujeron a nuestra más mínima expresión. Después de estar en sitios grandes, son terrenos ganados al río, en ningún caso nosotros no adueñamos de terrenos de privado ni nada, eran de bienes marítimos que después pasó a bienes nacionales, sí. ¿Ya? Entonces fuimos nuestros adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos, fueron quitándole terreno al río con relleno y todo, y fuimos instalándonos. Entonces en ningún caso le quitamos a nadie. Y llega el Estado a hacer un proyecto de erradicación y hacen yetos. Empezamos a conocer los yetos verticales, donde cada edificio para mí es una casa con hartas piezas, porque hay muchos problemas sociales asociados. El tema de la convivencia, de las relaciones humanas es muy fuerte. Y nos encajan a Pedro del Río muchas carreteras. Está la carretera de atrás, que tiene el nombre de un sacerdote, no sé cuál es. Soy muy mala con los nombres, los curas. De ahí viene todas nuestras calles que eran nuestras, hoy día de Isidro Sangüesa lo colapsan. Temistocles estuvimos muchos años luchando por la pavimentación. Ahora cuando yo volví, estuvimos más de 2 años golpeando mesas, llevando autoridades al barrio, a los funcionarios, tratando de que se pusieran de acuerdo Servio Mimbo con la MUNI, etcétera, para hacer un proyecto no solo de pavimentación, sino que con un colector secundario, porque también tenemos el problema que nos han metido mucho más familias, viviendas al barrio sin mejorar la infraestructura que existe, que es el alcantarillado, el agua potable, lo que significa que han colapsado nuestras redes y se traduce en que se inundan las calles, etcétera, ¿ya? Entonces, pavimentamos la calle, se entregó el año antepasado, a fin de año me parece, no me acuerdo muy bien porque ya hemos ganado tantos proyectos, pero con pura lucha. Entonces, y hoy día es carretera otra vez, o sea hay cortes atrás en la costanera, o hay problemas en los puentes, en cualquiera, todo lo desvían por Pedro del Río, ya sea por Temistocles, la avenida Sañartu, la calle doble que tenemos en el barrio, que se hizo con el proyecto Costanera, o Ribera Norte como le llama la autoridad, para nosotros sigue siendo Costanera, es nuestra identidad, y de Isidro Sangüesa. Entonces estamos entre líneas y carretera, entre fierro y cemento. Y todas las autoridades se jactan, hablan de que quieren acercar la ciudad al río, y cualquier persona, yo creo que hasta la analfabeta, se preguntará así, ¿qué onda? ¿Cómo pretenden acercar la ciudad al río a través de líneas, carretera, muchas barreras y más encima una cortina de árboles que tapan el río? Ni nosotros lo vemos cuando logramos ir atrás al parque. Entonces, esa es la realidad. Es muy dolorosa, especialmente en los tiempos de invierno, en donde la gente tiene que cruzar la línea, esperar ahí mucho rato, y por otro lado los riesgos de seguridad que hay. Ha aumentado la delincuencia considerablemente, porque nuestro barrio ya no somos un barrio así que todos nos conocemos. Yo veo gente hoy día, siendo nacida y criada en Pedro del Río, tengo 59 años, conocí a todo el mundo, y hoy día veo mucha gente que nunca en mi vida lo había visto, que circulan por el barrio. Entonces estamos perdiendo hasta eso, la identidad de barrio, con todo esto progreso y desarrollo, que nosotros no nos oponemos, pero debería ser a escala humana, en consulta con la gente, y que es otra cosa que no pasa, ¿ya? Una de las características que tenía el proyecto Ribera Norte, que tú mencionaste, era que, habiendo sido financiado en parte por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sí, el PNUD, lo que buscaba ese proyecto era sectorizar la zona de la costanera, desde Hualque hasta la desembocadura, sí. Y se consideraba inclusive privatizar algunos paños. El proyecto ahí se era muy mínimo, sí. Privatizar mínimos paños, precisamente para financiar
y favorecer la erradicación de aquellos que vivían históricamente ahí en el lugar en las mejores condiciones, porque una de las causas que provocaba el involucrarse el PNUD en las Naciones Unidas era reconocer el derecho a la dignidad que tenían los pobladores más desmejorados. Eso, en definitiva, por lo que tú me cuentas, no se cumplió, no se terminó de cumplir. No, porque hay muchos componentes o muchas variables que sucedieron. Una, porque yo participé en todo el proceso y con el plan seccional, la venta de terrenos para privados iba a ser solo lo que era Prat, ¿ya? Pero después fueron como corriendo las líneas para adentro. Entonces tenemos un mall que no estaba previsto en plan seccional, que bueno, hoy día tengo que decir que es positivo en el sentido que la gente va a comprar ahí, ya no sale para el centro o no va al mall plaza, ¿entiendes? Ocupan los espacios de ahí. Entonces, y los servicios públicos que puedan estar ahí también se ocupan. La gente ahorra pasaje y un montón de otras cosas. Pero la dignidad de las personas se ha visto muy seriamente afectada. La calidad de vida también, porque quedamos obviamente en el centro de Concepción, se cumplió el objetivo, por lo menos en el caso de Pedro del Río, parte de Aurora del Chile que se vino acá. El otro quedó allá por buenos o malos consejos, buena o mala lucha que dieron los dirigentes, se quedaron ahí, los fueron segregando, unos pocos se fueron a Maquena, otros los llevaron a Boca Sur, y los que quedan ahí en Aurora son pocas familias de las históricas, porque fueron sacándolos. Y unos pocos que creyeron el proyecto Costanera, o como le dice usted, Rivera Norte, que a mí yo soy rebelde en eso, sí. Me cuesta decirlo. No, yo lo menciono así sí, porque así se llama. Así lo conocí formalmente. Claro, pero no, para nosotros siempre se llama proyecto Costanera para el barrio. Es lo mismo que ahora Regeneración, lo mismo. Claro. También porque le pusieron regeneración de conjuntos habitacionales en la Ribera Norte. Para nosotros es regeneración de conjuntos habitacionales en Pedro del Río, porque ese es el territorio, eso es lo que nos identifica. Claro. La Ribera Norte es una palabra que inventaron que nosotros no está asociada a nuestra identidad. Entonces, ahí se fueron restando. Pedro Valdivia, que también en ese momento era parte, los dirigentes optaron por decir, no, nosotros vamos a ir por nuestro carril, nosotros vamos a arreglar esto, vamos a recibir los títulos de dominio. Y resulta que hoy día, a 2023, enero del 2023, están en la misma realidad de Pedro del Río y yo diría con menos posibilidades a veces de negociar, porque tienen que pasar por todo este proceso que pasamos nosotros, porque la diferencia entre nosotros y entre el tiempo de nosotros y ellos de ahora, es que en ese tiempo el Estado, el gobierno que salía, tenía muchos temores a que hubiera lucha social, movimiento, etcétera. Entonces se cuidaban y consentían en muchas cosas a los pobladores. Ahora no, ahora les importa un carajo si pasan las máquinas, si hay erradicación, si hay expropiaciones, les importa muy poco porque tienen que cumplir los objetivos para... Claro, veníamos saliendo de la caída de la dictadura de Pinochet y había que desmovilizar a la gente. Claro, es que nosotros... Ahora efectivamente ya la gente está desmovilizada y el establishment político está bien asentado. Sí, pues además de que abusan porque solo trabajan con aquellos que son afines a sus intereses también. Claro. Porque nosotros en Pedro del Río hemos tenido mucho conflicto porque, por lo menos en mi caso, que soy una dirigente súper con harta conciencia social y política, no soy muy servil a nadie. O sea, yo trabajo en mi barrio y con mi gente, con mis vecinos y mis vecinas, en función de nuestros problemas, necesidades y las problemáticas grandes que tenemos ahí, que tienen que ver con el puente ferroviario, el túnel, por ejemplo, la definición del uso de suelo en nuestro barrio, porque hoy día se está trabajando participamos activamente en el tema de la modificación del plan regulador, la 13ª, la 14, y la 15, planteando el tema de la altura, pero no es solamente eso para Pedro del Río o la Costanera en sí, tiene que definirse el uso del suelo, porque hay intereses creados, ¿entiendes? Entonces, como hay tantos intereses creados, el Pedro del Río, la Aurora y todo eso van a tender a desaparecer y hay que cautelar, hay que cuidarlo. Y cuidarlo como con alguna figura que permita que se cuide, no que seamos monos de, como les dije el otro día a las autoridades, no quiero que nuestros barrios se conviertan en monos de, ¿cómo se llama esto? Donde van a haber zoológicos. O sea, queremos que se nos respete
y que se nos cuide y se nos proteja como barrios patrimoniales, barrios antiguos de más de 100 años y que tienen toda una historia y una trayectoria. Nosotros ahí no somos tomas como que se arman de cualquier parte, o sea, son barrios que llevan más de 100 años, la de nosotros nomás es de 1907 como casi el reconocimiento y más el reconocimiento de las autoridades desde 1914. Ernestina, tu dirigencia partió, lo dijimos, en 2016 tú empezaste con tu equipo a reorganizar los comités precisamente para actualizar necesidades, conocer efectivamente la realidad objetiva de los diferentes puntos del territorio y a partir de ahí generar una buena administración. Ha sido reelecta sucesivamente y en algún momento llegamos a la actualidad. En la actualidad está en proceso la implementación de un plan maestro, ¿ya? Sí. Que se llevó adelante, ¿qué se hacía ahí? Sobre 35 proyectos más o menos, democráticamente hablando, se impulsó una votación. Los propios vecinos eligieron de aquellos 35 posibilidades de proyectos, eligieron 8. Nos quedan 7, porque dejamos uno inteligentemente para que se hiciera sí o sí, porque 7 es lo que permitía el plan. Ya, 7. ¿Cuáles son esos 7? A ver, son primero los planes de regeneración, es solo intervención urbanista en torno a un polígono determinado sobre viviendas sociales que entrega el Estado, ¿ya? Yeah. Ahora nosotros logramos, producto de tantos problemas que tenemos en el barrio, logramos incorporar todo el polígono Pedro del Río desde la línea al río y desde el Cerro Chepe al puente Yacolén. El original contemplaba, o por lo menos la base de esta regeneración contemplaba solo lo que entregó Rivera Norte, es decir, Manuel Garretón a la orilla de la línea por Prat y Rivera Norte por el río. Nosotros en esta cosa de estar cateteando, conversando, discutiendo, metimos el casco antiguo, apelando a la deuda histórica que tiene el Estado, está en deuda con Pedro del Río y con toda la costanera, entonces lo incorporamos, ¿ya? Lo mismo que lo otro que incorporamos fue todo lo que quedó pendiente de Rivera Norte. Rivera Norte terminó entregando casas, como lo digo literal, agarraron las maletas y se mandaron a cambiar y dejaron un montón de proyectos pendientes. Entre ellos todo un espacio de equipamiento comunitario que preveía caballerizas para los vecinos que tenían carretones con caballo, que preveía terrenos para una cancha del Pedro del Río, que es muy conocido, preveía una multicancha, preveía un terreno para bomberos y varias cosas más, ¿ya? Y lo más esencial, una deuda con los nacidos y criados, que son los hijos de los vecinos de la costanera, que por tener que salir de sus antiguas viviendas a venirse acá, quedaron hacinados y había toda una problemática social, el hacinamiento y la promiscuidad, porque había que compartir 52 metros cuadrados, 12, 15 personas, 8 personas en una casa tan chica. Entonces eso también fue una lucha que fuimos a dar cuando estaba el ministro Enrique. Nos tomamos el puente Yacolén, dicho sea de paso, y llegamos a Santiago y peleamos la solución para las familias jóvenes, le llamaban ellos, y nosotros pusimos nacido y criado para distinguirlos de los comités de llegado. Claro. Eso se trabajó todo. El 2005 tuvimos muchas reuniones en donde quedó zanjado el tema del terreno en Manuel Montt con Bilbao, quedó zanjado el listado de los nacidos y criados, el oleado y sacramentado, muchas veces revisado para definir quién eran los 180 familias, y quedaron las platas, que eran 800 y tantos millones de pesos, y que se empezaba a construir en noviembre del 2006, cosa que no pasó. Yo me retiré en julio, agosto, por ahí, producto de la enfermedad de mi padre. Mi padre tenía un cáncer, enfermó, murió, y yo no quería saber nada, entonces me retiré. Y no se concretó ese proyecto. Entonces ahora cuando vuelvo empiezo a catetear con todo esto pendiente, más todas las problemáticas que nos afectan, que es el puente ferroviario, el túnel a través del Cerro Chepe, el soterramiento y el tema de los usos de suelo en Pedro del Río, y todos los problemas que son posibles canalizarlo a través de la mesa, los distintos servicios públicos, Servio, Municipalidad, Ministerio de Obras Públicas, que eso es posible canalizarlo si somos buenos dirigentes y somos insistentes. Entonces, pero los 7 proyectos que están elegidos por la gente en plena pandemia, porque eso era lo otro, había que parar, y nosotros insistimos y se trabajó igual el diagnóstico, los estudios que había que hacer para no empezar recién una vez que se levantara las restricciones. Entonces trabajamos igual, y son
el mejoramiento de todas las viviendas de la Ribera Norte, los edificios, casi una transformación completa, techos, pintura, caja escala, los servipack, el tema eléctrico, la instalación eléctrica, porque todo está colapsando. Claro. Ya la red de agua potable, el tema, en el caso de las casas son las primeras que se entregaron, la ampliación de un tercer piso o en el caso de los adultos mayores, personas con capacidad reducida o discapacitadas, construirle una pieza abajo con baño, porque nuestros baños están en el segundo piso. Y mejoramiento en términos generales a las casas, ¿ya? En el caso de el casco antiguo, como son propiedades antiguas, muy antiguas, nos encontramos con que hay muchos vecinos que no tienen actualizada escritura, posesiones efectivas, entonces no pueden postular a mejoramiento. Y otra cosa, que hay muchas casas muy deterioradas, que cambiarle el techo, subirse al techo para cambiarle el techo se puede desmoronar y no queda nada. Son recursos despilfarrados de parte del Estado en este caso. Sería una irresponsabilidad postularlo, entonces sería trabajar por un lado la parte jurídico-legal y por otro lado sería el tema de que lo incorporamos en el megaproyecto, le digo yo, se llama regeneración. Ahora, mega porque vienen muchos miles de millones y son bien canalizados. Entonces, en el caso de ellos, hacer, como son sitios grandes y viven varias familias, hacer todo este plan de construcción de viviendas que siempre existió, que hoy día le llaman mini condominio con el gobierno del señor Boric, pero que construcción con sitio, ¿ya? Y eso lo vamos a empezar a implementar también, entre otras cosas. También el tema el otro proyecto es achicar la avenida Sañarto. Esa que hicieron doble, así que como que no fue pensada para nosotros, sino para descongestionar el Gran Concepción, meternos a nosotros entre medio, que estamos divididos y que nos mandan mucho tránsito por ahí. Nosotros inteligentemente pensamos en la reducción porque las casas tienen un espacio muy chiquitito y no tienen entradas de vehículos, entonces se le tiene que ampliar las entradas de vehículos, y por el centro, para evitar que los vecinos que acopian basura en el bandejón central, una ciclovía. Y que hoy día lo aprovecharon para todo este proyecto que tienen vial aquí en el centro de Concepción, conectar también nuestras calles de Cielo Sangüesa, Temístocles Roja, Avenida Sañartu, con toda la red de ciclovías para Concepción, que es un gran proyecto, que yo lo encuentro genial porque así se empieza a descongestionar Concepción, no empiecen a usar autos. Ese es uno. El otro es el Boulevard también en Calle Las Tardes, también tiene una intencionalidad. Es una de las calles muy antiguas, que soñábamos con que los adoquines quedaran, y sobre eso pavimentaron, porque los dirigentes siempre como que no somos muy visionarios, como que no nos importa la historia ni el patrimonio, entonces se les ocurrió pavimentarla, cuando podía haber sido otra la realidad. Pero ahí va un bulevar. Ahora, la finalidad también es reducir el tema del tránsito por nuestro territorio. Es decir, el alto tráfico de autos, micro y todo lo que pasa cuando hay problemas. Entonces, al reducirlo, eso se va a hacer un bulevar tipo Barro de Aranas y con localcito a los vecinos. Cosas de evitar que esas calles estén muy saturadas con transporte. Volver a la escala humana. Volver a la escala humana, darle como más sentido de tranquilidad, de barrio, que es lo que estamos perdiendo y que estamos como tratando de agarrarnos de la cola para evitar. El otro proyecto es el tema de nuestra sede de la Junta de Vecinos, porque ahí también hay toda una historia detrás. No es que lo metimos ahora por la oportunidad, sino que nosotros con el proyecto Costanera logramos tener todo ese terreno donde está el SIAMA ahora y la sede, o sea, y el espacio de la Junta de Vecinos, lo peleamos nosotros. Yo era la presidenta, por eso nos entregó bienes marítimos a bienes nacionales, de ahí a bienes nacionales pedimos que se lo entregaran a Servio, y de Servio a la municipalidad para instalar el consultorio provisorio, porque no queríamos que lo sacaran de la línea para afuera. Se instaló con el compromiso de que toda esa infraestructura quedara en manos de la Junta de Vecinos, y así fue, quedó. Se entregó el consultorio y le entregaron a la Junta de Vecinos ese espacio, y resulta que la MUNI, como estuvo en gobierno, que es muy malo de repente es bueno que haya oposición en el Estado. Lo digo por la experiencia nuestra, la MUNI, como la directora de Servio eran afines, estaban entregándole todo el dominio de todo eso para Callao a la MUNI.
bueno, llego yo, veo el tema del comodato, estaba como venciendo, hago gestión y me doy cuenta que estaban en esa patraña. ¿Quién está de alcalde? Ahora, recién, el sí, señor Ortiz. el No señor fue ahora, fue el 2016, 2017. Sí, por ahí por la 2017 primera, fue, la primera gestión que tuve. Claro, entonces pues, no pusimos. Empezó a ponerme. Puse dos recursos de protección. Podríamos hablar casi de una usurpación. Sí, porque eso lo habíamos conquistado nosotros. Entonces, no solo pasó eso, sino que además empezaron a reducir los espacios, a su más mínima expresión a la Junta de Vecinos, dándole 1, 2 salitas, 3 salitas, y empezar a ocupar todo lo otro. Yo tengo que ser clara, el SEAM es un excelente programa para trabajar con los adultos mayores, súper bueno, pero no es la forma de quitarle a las organizaciones sus espacios. O sea, no con la prepotencia, con ser avasalladores. Es impropio, no corresponde. Además que es un espacio que habíamos conquistado nosotros. Entonces dimos la pelea, tuve que poner 2 recursos de protección, una denuncia en la Contraloría para que me dejaran tranquila, porque me empezaron a hostigar, empezaron a generar mucho conflicto. Y empezamos a plantear, nos vino bien el gobierno de derecha, yo soy de izquierda, es duro que lo diga, pero nos vino bien, porque empecé a plantear el tema de la entrega de un comodato, y no de la totalidad, sino de un paño que queda para atrás, que es un rectángulo, y el Servio también nos entregó una punta de diamante. Pero costó, porque el Servio, como le había entregado ya, como no le entregó el dominio, pero le entregaron el comodato, le pedían permiso a la MUNI y la MUNI no quería entregar, no, y finalmente, bueno, nos pusimos pesados. Yo les dije, bueno, ¿quién es el dueño acá, po? Y justo fue cuando quedó el señor López como director de Servio, que es el que está actualmente todavía funcionario. Bueno, pónganse los pantalones, pues. Si ustedes son los dueños, ustedes son los que deciden qué hacen con su espacio, no le pueden estar pidiendo permiso a quien se vino a adueñar de su espacio, a robarle su espacio, pedirle permiso para ocupar su terreno y ustedes hacen lo que quieran. Y ahí empieza como de alguna manera la destrabadura, y nos entregan ese rectángulo y la punta de diamante de regalo también, para que tengamos entrada por allá, por el lado de Sañarto, o mejor dicho, Carrera Poniente, que le pusieron también. Ya. Y lo que sí nosotros aprovechamos con el Regeneración es incorporar nuestra sede. Ahora, ¿por qué? Una razón súper lógica. Las sedes que le entregan a las juntas de vecinos son súper reducidas. A diferencia de los clubes deportivos, que les entregan una inmensa infraestructura, yo no estoy en contra, pero encuentro que es súper desigual. ¿Ya? Porque los clubes deportivos... Ernestina, eso pasa acá en Conce. Me tocó estar en una sede en Talca, una sede era de la comunal, eso sí, pero era el ejemplo para la sede de la Junta de Vecinos, una sede que tenía 2 pisos, tenía sótano, tenía bodegas, salas de reuniones, Genial. Salón de reunión auditorio, gran salón de reunión auditorio, quincho para asados, patios, estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De la mejor construcción con la mejor materialidad. Claro, ¿ves? Pero aquí en Conce, lamentablemente en el caso de nosotros lo incorporamos ahí para tener una sede un poquito más grande de lo que entrega el Estado aquí, porque Pedro del Río tiene más de 100 años de existencia, y porque además de eso tenemos muchas organizaciones que están al alero de la Junta de Vecinos. Ahora que yo volví a la Junta de Vecinos, volvieron muchas organizaciones y nos falta. Además que con los yetos que construyeron, la gente no puede velar sus fallecidos, sus muertos en los departamentos. Tenemos que tener un espacio y un velatorio. Entonces lo incorporamos ahí, pero aún así, como tenemos que construir 2 en 1, porque tenemos que construir la sede de la radio, también quedamos con espacios reducidos, ¿entiendes? Entonces ahí he estado dando la pelea entre medio ahí. De hecho vinieron los personajes de Santiago estos días, del gobierno del señor Boris y del Ministerio de Vivienda, en donde los salí a pasear con otros dirigentes, los sacamos a pasear porque vinieron al bar. Y le digo pasear porque suena así de repente, así como que puede ser una cuestión muy estéril, que puede quedarse en las palabras y no pasar nada. Pero si pasa, va a ser genial, porque va a valer la pena que me haya quemado la nariz todos estos días. Entonces ahí le planteé todo el tema de la sede, le planteé todo el tema del puente ferroviario, el tema del soterramiento, se lo volví a insistir. Le dije, mire, teníamos expectativas que con este gobierno iba a escuchar a la gente por su discurso, y resulta que no ha sido así. Lo primero que nos encontramos con la media cachetada, que nos tumbó, le dije, casi nos tumba porque estamos paraditos de nuevo, en que la Comisión de Ministros de este gobierno aprobó por unanimidad el no dar cabida a las reclamaciones que nosotros hicimos respecto al puente.
cuando yo esperaba de personas que tienen 2 dedos de frente y que son inteligentes, que son políticos, de un gobierno que quieren hacer un buen gobierno, esperaba que consultaran a las Ceremis de acá, aunque tampoco podría esperar mucho porque casi la mayoría son gente, más de lo mismo, gente que ya estuvo, con mañas, que no van a cambiar mucho. Pero esperábamos eso y que los Ceremis a su vez consultaran con nosotros, pero no pasó. Aprobaron a puerta cerrada eso, pero nosotros vamos al Tribunal Ambiental. Entonces ahí tenemos ese tema de la sede, el tema de lo... el otro tema es este circuito que le dije de la ciclovía. Son 7 en estos momentos. Ay, ¿cuál es estoy como media bloqueada, pero todos tienen que ver directamente con el mejoramiento con del el barrio. mejoramiento de nuestro barrio. Pero sí logramos alargar el tiempo, porque son 7 años. Desde el 2018 que fue aprobado, pedimos como que la pandemia fuera de gracia, ¿ya? Así como onda trabajar el estudio, pero que no se considerara dentro de los 7 años, y toda una manipulación en realidad de los conceptos, porque en el fondo... Y esto se alargó al 2030, mediante decreto presidencial, y esto hasta el 2030. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro en estos momentos? Que en paralelo también estamos trabajando en la capacitación de los dirigentes, porque me molesta mucho que haya tantos dirigentes servil, muy servil, y hacen lo que la autoridad le dice, como que no tienen capacidad para pensar, como que no tienen una capacidad para ponerse a mirar hacia el horizonte cuáles son sus problemas y pelear, ¿entiendes? Solo lo que la autoridad le dice, y se quedan con eso. Yo no, o sea, en mi barrio por lo menos nosotros estando ahí, yo siempre estoy como yendo mucho más allá, y estamos capacitándonos con la UDLA y con el CDEUS, que buscamos como asesoría, para que no nos pase con Rivera, como lo que pasó con Rivera Norte, que como digo, agarraron las maletas y se mandaron a cambiar y hicieron lo que quisieron. Ahora con la asesoría profesional de estas 2 entidades que son muy prestigiosas y que están en un nivel bastante elevado en términos de considerados por el tema de la... ¿cómo se llama esto? De ser instituciones que apoyan todo este tema del trabajo en paralelo, que no son institucionales de gobierno. Entonces nos estamos capacitando y preparando más dirigentes para dar este enfrentamiento, porque de aquí al 2030 no queremos que salgan solo estos 8 proyectos, sino que además alcanzar al máximo de esos 35 iniciativas, ¿ya? Que ya, por ejemplo, el tema de la Laguna Chepe nosotros la logramos incorporar en el plan regulador comunal, y estamos en el ejercicio de trámite de inscribirla a nivel nacional como humedal, que está en ese proceso. Correcto. Lo mismo que Cerro Chepe, que ya venían hablando de un parque intercomunal. Nosotros, más que llamarle un parque, nosotros queremos que ese cerro se recupere como patrimonio de la ciudad, como patrimonio de Chile incluso, por lo que representa históricamente. Pues si el Cerro Chepe no es un cerro cualquiera, no se hizo de relleno. Yo digo, y a algunos les molesta, a los historiadores sobre todo, porque ellos no quieren que le pasen a llevar todo su argumento que tienen respecto a la historia. Yo sinceramente creo que al cacique Chepe le quitaron sus tierras, lo usurparon. Así de simple, porque él tenía un cerro que era estratégico, que si usted sube, usted ha subido, ¿cierto? Sí, por supuesto. Se ve toda la intercomuna, pues sí, maravilloso. Hasta la desembocadura. Era estratégico para toda la manipulación y usurpación que vino a hacer España con nuestro hermano mapuche, indígena. Entonces era un lugar estratégico y lo expropiaron. Entonces obviamente lo más probable es que a don Pedro del Río después le entregaron esas tierras o se las vendieron y él dio un pedacito, pero el resto las vendió a los pobladores de Pedro del Río. Tampoco fue tan generoso, así que dio todas las tierras. No, las tierras fueron a unos pocos pobladores, se las vendieron al principio, que es lo que de alguna manera encierra la Plaza Pedro del Río, porque es un hito en el barrio. Y el resto fueron todos vendidos. Todos terrenos vendidos, por lo tanto tampoco es una toma así como que la gente fue ocupando los terrenos. Todo lo que fue tomado al río fue la costanera. Con el terremoto del 39 la gente que ya estaba instalada y que venía de antes empezó a rellenar y se empezó a crecer. Y concretó con el terremoto del 60, y claro, que es como la historia de la Aurora de Chile también. Exactamente, entonces, no, y es la historia común de Pedro Valdivia, sí, Aurora, Pedro del Río. Bueno, la línea marcaba el límite del río. Sí, y por eso también muchos personajes que ni siquiera vale la pena mencionarlo, pero que fueron unos delincuentes que tenían terrenos que colindaban con el río y le quitaron a vecinos terrenos que vivían en la costanera, alargaron su cerco, ¿ya? Pero bueno,
Esas son las cosas que pasan cuando se hacen de manera muy mediocre y que no se definen las cosas, porque podían haberse definido otras cosas. Los otros proyectos son de plazas y áreas verdes en el barrio. Una de ellas es la Plaza Pedro del Río, que la estamos recuperando, que en realidad no estamos conformes, porque no es lo que queríamos. Nosotros queríamos que estuviera la categorización como de plaza, porque para nosotros es un hito, ¿ya? No como el resto, porque el resto fueron hechas con el proyecto Rivera Norte en cada manzana, que tiene la finalidad de poner verde, tener un espacio para que los vecinos se concentren ahí, puedan conversar. Pero la Plaza Pedro del Río Unito es como, no sé, la Plaza de la Independencia. Algunos pueden decir, oye, que no sé, pueden decir, no puede hacer comparación, es verdad, pero la plaza nuestra tiene como esa categorización por nosotros. Es su plaza. Es nuestra plaza, ahí se realizan todos los barrios, los actos cívicos, los malones, todas nuestras actividades. Cuando nosotros volvimos a la democracia, todos nuestros eventos del 90 al 2006 lo hicimos ahí, izando la bandera patria, haciendo todas nuestras actividades ahí. Entonces ahora, bueno, ahora la están recuperando, pero no es lo que queríamos, no es lo que nosotros plasmamos en el papel cuando fuimos consultados. Se debería haberse postulado al máximo, que son ¿cuántos? 7.500 UF, y se postularon 26 millones, que no sé cuántas UF son hoy día. Eso es lo que, a eso se redujo, que es pasto, un par de sillas, y nosotros queríamos mucho más que eso. Queríamos un escenario, queríamos que la plaza cumpliera como varias funciones, que era escenario, plaza y todo un lugar de encuentro. Pero bueno, eso es. Y lo otro, que en estos momentos estamos en el proceso también de diseño del Parque Costanera, ¿yeah? Que fue una de las cosas que planteamos duramente, recuperar el parque. Y planteamos también, y que está en el plan maestro, si lo leen, porque yo creo que ya está en el ministerio, en las páginas, planteamos el tema de recuperar el Parque Costanera y nuestra salida al río, ¿ya? Dentro del proyecto Regeneración va a haber ese es otro proyecto de equipamiento comunitario en la ladera del Cerro Chepe, que es donde estaba el campamento, que viene de la ribera, no es de ahora, viene de la ribera, que ahora lo complementamos, un polideportivo, y que sale como con un paseo peatonal, como ahí pasan como por debajo como túnel ahí los vehículos, pasaríamos como en paseo peatonal al otro lado, sin riesgo de ser asaltado, de ser atropellado, o de estar esperando los semáforos, estar como mono tratando de pasar para el otro lado. Y en estos momentos está en proceso el diseño del parque. Ya tuvimos una reunión también esta semana, en donde solo en Pedro del Río, en donde todos los vecinos plasmaron todo lo que querían. Y dentro de eso nosotros planteamos que, bueno, todo lo que es común, espacios de recreación para los niños, juegos, también plantearon los juegos de agua, ya que es tan famoso, que viene bien cuando los niños no tienen espacio. Recuperar un bulevar de puros locales comerciales para el emprendimiento de Pedro del Río. Obviamente que vamos a velar por eso, porque no se traduzca en que le van a entregarle a la gente del centro, los locales, un espacio en el río para tener una bonita vista, y eso no, pues, para nuestra gente. Porque hay que darle vida a ese parque, pero hay que generar todas las condiciones para darle vida y la gente vaya con confianza. Entonces este parque lo están extendiendo desde el Parque Caracol, desde el Cerro Caracol, por todo el puente para acá, se extendió también hasta la Juan Pablo II. Y que creo que hubo también reunión en Lorenzo Arena para todas las organizaciones, y que diseñaran su parque desde el puente ferroviario, sí, hasta el Juan Pablo II, que ellos tendrán sus propias necesidades y sus propias expectativas respecto a eso. Entonces, eso yo creo, pero me falta harto, pero en realidad el proyecto Regeneración para nosotros fue una oportunidad de sacarle al Estado la deuda que tienen con nosotros, ¿ya? Sin dejar de lado que eso es solo maquillaje, ¿ya? Usted me ve con maquillaje y me veo regia, pero sin maquillaje se me ven las ojeras, se me ven los puntos, las pecas. Arreglar un barrio, pintarlo, cambiarle techo, ponerle áreas verdes, maquillaje, cuando los dolores y los problemas o problemáticas son mayores. Por ejemplo, el puente ferroviario, nosotros no estamos en contra del progreso y desarrollo, y lo han utilizado mucho en nuestra contra la oposición. A lo que nosotros nos oponemos es al paso de los trenes de carga, porque para que todo el mundo sepa, los que tienen nexo con este canal, que lo ven y que pueden nosotros
lo que estamos planteando es que se saque la carga de Concepción, porque en su momento en la pelea que estábamos dando es que hagan otro trazado para la línea, para el puente ferroviario. No que rompieran el Cerro Chepe, un cerro histórico, son 325 metros de largo que van a construirle desde allá de la orilla del río hasta adentro, que llega más o menos a la calle La Torre Nuestra, el forado, de 10 metros de diámetro para trenes de carga y trenes de pasajeros. Ahora, de acuerdo a la información que nosotros manejamos por los profesionales que nos asesoraron, que estuvieron con nosotros, el puente actual cumplía las condiciones para los trenes pasajeros y el túnel también, reforzándolo, ¿ya? Pero como quieren pasar toda la carga desde Arauco, desde este famoso proyecto MAPA, entonces inventaron la creación, el puente ferroviario y el túnel a través del cerro, porque si no va a colapsar. Colapsó ahora producto de la negligencia que nosotros lo veíamos venir, porque veíamos las máquinas cómo estaban haciendo hoyo en el río, y quienes no están familiarizados con el río Biobío no saben que el río Biobío hasta en verano es peligroso. El río Biobío es súper noble y generoso porque lo ha sido con nosotros, pero no tienen que abusar. Y empezaron a socavar y le socavaron, como le digo yo, los pilotes, ellos le tienen otro nombre, lo de salir a los medios, pero me da la misma porque nosotros son pilotes los que sostienen el puente, y los socavones fueron los que movieron todo el puente y lo zigzaguearon. Porque curiosamente ni el terremoto del 39, ni el terremoto del 60, ni el del 2010, ni el del 85, que tuvimos harto remesón en Concepción, logró mover nada en el puente, y resulta que ahora un árbol, un tronco de un árbol, curiosamente. Ni mucho menos ni los tronquitos ni los árboles que el río históricamente arrastra con cada crecida. Exactamente, y todo lo que arrastra el río cuando habían inundaciones hasta el año 72, nunca sufrió nada, entonces resulta que ahora un tronco. Y juran de que somos tan imbéciles los penquistas, y muchos son imbéciles porque le han creído la estupidez, pero nosotros no lo creemos porque vivimos ahí familiarizados con el río se ha llevado a muchos familiares nuestros, o sea, somos cómplices y conocemos su funcionamiento y sabemos que fue negligencia de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos confiar como pobladores que la empresa, que nos ha engrupido mucho, que el túnel va a ser de fierro, hormigón armado y no sé qué más, no va a sufrir vibraciones? Imagínese usted que en estos momentos pasan 900 y tantas toneladas al año de ¿cuánto se llama? De carga por el túnel que tenemos. Ahora con el nuevo puente, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, que nosotros lo conocemos porque nos dimos el trabajo, y como digo yo, de repente la paja es nomás de 1000 hojas, va a pasar más de 2 millones de toneladas al año. Y a eso súmele la duplicidad o el triple del transporte de pasajeros que van a pasar por el barrio a través de ese túnel, no del túnel que tenemos. Entonces el cerro de por sí va a vibrar, porque el cerro es un cerro vivo, no es un cerro, ¿entiendes? Conocemos su comportamiento en tiempos de invierno, ha tenido muchos deslizamientos. Ese cerro no es el cerro original. El cerro original llegaba a la Laguna Redonda, lo cortaron para hacer la carretera, ¿cierto? De 21 de mayo. Entonces la situación, hay mucho de mentira aquí y muy poca disponibilidad o muy poco interés de parte de las autoridades, y se pasan por cualquier parte a la gente. Le bajaron a su más mínima expresión las afectaciones a la gente, a las personas, cuando son altísimas, porque son muchas. Ernestina, se nos acabó el tiempo, llegamos al final. Me hubiera gustado hablar partimos hablando del tema de lo que era la igualdad ante la ley. Sí. Tú mencionaste el tema de la usurpación, que tiene mucho que ver con el tema de la ley también. Bueno, como dirigente a mí también me ha tocado saber de usurpaciones. Algunos dirigentes participamos, colaboramos cuando un profesor de la Universidad del Biobío se nos acercó a pedir apoyo para llevar adelante la creación de un humedal purificador de aguas servidas, sí, para mejorar la laguna Los Custodios, y hace poquito fuimos a la inauguración, ¿ya? Entre paréntesis, participamos como organización en impulsar el proyecto desde el principio, participamos en varias reuniones para ver cómo lo sacábamos adelante, participamos también como organización social en los estudios de batiometría, que eran fundamentales para iniciar y llevar adelante el proyecto de ingeniería, etcétera, etcétera. Y alguna vez, en el invierno del año pasado,
tuvimos una reunión en la municipalidad, de quien tú sabes, en donde planteamos con algunos concejales apelar a la municipalidad para que pusiera, en esa época se hablaba entre 1 y 3 millones lo que faltaba para materializar el proyecto. Bueno, la municipalidad puso la plata, hace poco fue inaugurado y nos enteramos de que este era un proyecto de la municipalidad, la Universidad Católica, la Universidad del Biobío y de los dirigentes sociales que impulsaron el proyecto, nada. Nunca se habla de nosotros. Bueno, vamos terminando con este programa. Estuvimos con Ernestina Gatica, presidenta de la población Pedro del Río Sañartu, una población que vive entre ríos, o entre vías mejor dicho, y también un río, entre la Costanera y el río Biobío, y entre la línea férrea que los segrega de Concepción y que lucha por salir y ser reconocido. Muchas gracias por la invitación, ni me imaginaba. Agradecer que se den estos espacios porque las organizaciones no los tenemos, o sea, los medios tradicionales invitan siempre a los políticos que no están mintiendo siempre, pero los dirigentes sociales no somos invitados y mucho menos los que somos más proactivos o que no somos muy salameros ni tampoco sobadores de espaldas, no somos invitados. Así que agradecer estos espacios, un poquitito más de la historia de Pedro del Río y toda la lucha que estamos dando, que no es fácil, porque tenemos que pelear con grandes gigantes, con el poder, con la gente ambiciosa que se olvida cuando hace campaña, que va a estar al lado de la gente, pero después le dan la espalda y se ponen corazas para que uno no los toque. Entonces muchísimas gracias por este espacio.